Hola, soy Juana Carranza Castillo, de la carrera de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La actividad es de la materia de Bioquímica Metabólica. Es la asignación a cargo del docente, el profesor Fabián González Vargas. Introducción. Para comprender los distintos procesos del estado de alimentación-ayuno, es necesario distinguir las principales participaciones del metabolismo de los diferentes órganos. El desarrollo de la actividad tiene este propósito. Cuando los alimentos son ingeridos por la boca, llegan al intestino delgado donde se da la absorción intestinal. Por ello, los nutrientes son digeridos utilizando enzimas en el proceso de hidrólisis, transformando los nutrientes en elementos más simples capaces de ser absorbidos. En el ciclo del ayuno está dividido en 3 etapas: la etapa de nutrición, de ayuno y de inanición. En el hígado, la glucosa aumenta sus niveles en la circulación, estimulando la liberación de la insulina, ingresando al hígado siguiendo distintas rutas metabólicas. Se almacena como glucógeno mediante la gluconeogénesis. En el estado de ayuno, la gluconeogénesis tiene un papel importante, donde el principal suministro del esqueleto carbonado para formar glucosa nueva en el músculo por medio de la degradación de proteínas a aminoácidos son transportados al hígado en forma de alanina y glutamina. Aquí vemos las rutas metabólicas de los órganos en la regulación del ciclo de la alimentación y del ayuno. En la fase de la alimentación, la glucosa aumenta y se secreta insulina, la cual da lugar a la síntesis de macromoléculas. Por lo tanto, se considera una fase anabólica. En la fase de ayuno, las células requieren energía de día y noche, así que la ingesta calórica, si no hay ingesta calórica, la homeostasis no se logra y se da mediante otras rutas. En el estado de inanición se divide en 2 etapas, temprana y tardía. En la temprana, la gluconeogénesis a partir del lactato no es suficiente para la homeostasis, así que si el órgano se encuentra en ayuno, entonces esta se activa, comenzando la proteólisis, que se regula por las hormonas de la noradrenalina, el cortisol, que activan la proteólisis liberando la alanina y la glutamina. En la etapa tardía, la proteólisis disminuye la velocidad de acción, ya que el cerebro y los tejidos nerviosos se adaptan y utilizan cuerpos cetónicos. Durante el ayuno prolongado, las grasas se convierten principalmente en energía. El nutriólogo debe de saber sobre que el metabolismo no se detiene y que está en constante recambio de energía. Durante el ayuno, la primera reacción del cuerpo es obtener energía mediante la glucogenólisis, porque la reserva de glucógeno hepático y muscular representan la cantidad suficiente para periodos cortos de digestión. Si el ayuno persiste, la siguiente ruta es la hidrólisis, la que se activa, que son los depósitos de triacilglicerol que liberan ácidos grasos que entran en la ruta de la gluconeogénesis, así como el lactato y otros aminoácidos. El nutriólogo igual necesita una preparación continua para dar una atención de calidad con una visión humanista a la altura de los nuevos retos que se buscan y mantener o retardar la salud en las personas. Bueno, en cada uno de los órganos, en el estado postprandial o en el estado de alimentación, la glucosa se eleva y secreta insulina. Aquí la glucosa, hay una degradación hacia ácidos grasos y triacilgliceroles. La glucosa se almacena como glucógeno y se desecha VLDL. En el ayuno postabsortivo, la glucosa se baja, entonces los ácidos grasos, por medio de la beta-oxidación,
se desechan dióxido de carbono y el oxígeno. El glucógeno, por medio de la gluconeogénesis, se sintetiza a glucosa. En la inanición, los aminoácidos se sintetizan a glucosa por medio de la gluconeogénesis y los ácidos grasos a cuerpos cetónicos en la beta-oxidación. También se da la cetogénesis. En el cerebro, la glucosa se degrada por medio de la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico a dióxido de carbono y oxígeno, que son los desechos. En el ayuno, la glucosa se degrada por medio de la glucólisis en el ciclo del ácido cítrico y se desecha dióxido de carbono y oxígeno. Los cuerpos cetónicos en el ciclo del ácido cítrico desechan dióxido de carbono y oxígeno. En el tejido adiposo, los ácidos grasos se degradan a triacilgliceroles, se sintetizan, y los triacilgliceroles a ácidos grasos y glicerol. En la inanición, los triacilgliceroles se sintetizan a ácidos grasos y glicerol. En el tubo digestivo, la glucosa se sintetiza a triacilgliceroles y son transportados por los kilomicrones. Aquí en el estado de ayuno hay una ausencia de nutrientes en el intestino. En la inanición, los aminoácidos participan la glutamina y los enterocitos, así como la alanina. En los riñones, la glucosa se degrada al lactato por medio de la glucólisis y se almacena como glucógeno. En el estado de ayuno se utiliza glutamina y glutamato para formar amoníaco en la regulación del pH, y en la inanición se da la gluconeogénesis y la acidosis. En el músculo se da la gluconeogénesis en la degradación de proteínas y lípidos, y los ácidos grasos en la beta-oxidación se degradan a cuerpos cetónicos, y las proteínas por medio de la proteólisis se degradan a aminoácidos y ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Aquí en el estado postprandial se activa la insulina, que estimula la gluconeogénesis, la síntesis de grasas y la lipogénesis. Y la noradrenalina estimula el aumento de los ácidos grasos como alternativa de glucosa. Esta parte ya le dije. El sustrato está en morado, las rutas anabólica en azul, catabólica en rojo y las hormonas en azul. Bueno, en la etapa de alimentación-ayuno vimos que el metabolismo energético del organismo está integrado y regulado con el fin de mantener la glucemia constante. En el tubo digestivo se producen varias hormonas proteicas como la insulina, la grelina, el péptido YY, la colecistocinina, el péptido similar al glucagón. La grelina es la que estimula el apetito, mientras que las otras promueven la saciedad. En el estado de nutrición, la glucosa y los aminoácidos se absorben y transportan al hígado. La mayoría de las moléculas lipídicas se transportan en forma de kilomicrones a los tejidos, y se libera la insulina, que estimula la gluconeogénesis, la síntesis de grasas y la lipogénesis. Si se prolonga el ayuno, varias estrategias se mantienen. Las concentraciones de glucosa, la noradrenalina estimula el aumento de ácidos grasos como alternativa de glucosa. Durante la inanición, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, además de la gluconeogénesis, se utilizan aminoácidos del músculo. Para concluir, el cerebro es el que dirige el proceso metabólico. La información sensorial se integra en varias áreas del cerebro. El hipotálamo e hipófisis controlan la mayor parte de la actividad hormonal. No proporciona energía a otros tejidos y utiliza como combustible y almacena poco glucógeno, por lo que es dependiente del aporte continuo de glucosa en sangre. Durante la inanición prolongada utiliza cuerpos cetónicos. El músculo realiza el trabajo mecánico. Como fuente de energía proporciona ATP para la concentración muscular.
Durante el ayuno e inanición prolonga parte de la proteína del músculo, se degrada para proporcionar aminoácidos al hígado para la gluconeogénesis. El corazón se contrae continuamente para mantener el flujo sanguíneo, por lo que utiliza glucosa en el estado de alimentación y ácidos grasos en el estado de ayuno. También puede utilizar cuerpos cetónicos, piruvato y lactato en menor cantidad. La glucosa que se forma en la gluconeogénesis solo se utiliza en pequeñas cantidades para determinadas células del riñón. La gluconeogénesis aumenta durante la inanición y la acidosis. Utiliza glutamina y glutamato para generar amoníaco. El hígado participa en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas y controla la regulación y composición química de la sangre. Sintetiza varias proteínas. En el tubo digestivo, la mayoría de la energía la aporta la glutamina. Se obtiene de la proteína degradada del alimento en el ayuno y se requiere glutamina de la sangre, el tejido adiposo que almacena energía en forma de triacilgliceroles, almacena la grasa proveniente de los alimentos y la degrada a grasa y la degradación de la grasa almacenada para aportar ácidos grasos y gliceroles, secretando leptina y adenopecina. Cada uno de los órganos analizados pues cumplen una función importante en el metabolismo del ciclo de la alimentación y el ayuno, y lo cual pues el nutriólogo debe de tener presente. Las referencias de la información que acabamos de compartir. Pues gracias y buenas noches.